Bueno, comienzo como... Y si se pueden cerrar las puertas de afuera del hall. El afán de presencialidad es notable. No le puedo decir, ¿se puede mutear, por favor? No le puedo decir. No le puedo decir. Bueno, retomo como para dar testimonio de mi proceso de envejecimiento con una anécdota personal. A la pregunta de Pedro si tendría el analista que estudiar cibernética en su formación como tal, les cuento que hace 20 años, en mi trabajo de tesis de doctorado, presenté la tabla que hizo Juan. Yo la presenté hecha por mi cuenta, la misma. Incluso repartí los papelitos en apertura en su momento, y como tesis de doctorado. Y fue rechazada por el jurado 3 veces, y por mis directores de tesis, los 2 que tuve, los 2 la rechazaron, y con lo cual creo que el analista tendría que estudiar estas cosas. No creo que lo haga. No creo que hay una resistencia muy fuerte. En los jurados, entre los 3 jurados había un matemático. Fue el único que la aprobó, sin objeciones. Y no la publiqué justamente porque el texto que quedó como resultado es impublicable. Bueno. La idea es presentarles la continuidad que tuvo para mí el trabajo sobre posmodernidad y psicoanálisis en una idea de ampliar las bases de sustentación de nuestra posición en psicoanálisis, la de los socios de Apola, ¿no? Intentando confrontar y desarrollar las bases argumentativas. Y para hacerlo, la idea es que el programa de investigación científica como modelo, bueno, ya fue comentado en la mesa anterior suficientemente, pero también hay una dimensión de contenido. O sea, no es que proponemos una posición procientífica, sino que proponemos una posición explícita dentro de la multiplicidad de corrientes procientíficas que hay. En ese sentido, nuestra posición de antibiologicismo, individualismo, nihilismo y tiempo presente, eso significa, al proponerlo, automáticamente, en el mundo de las ideas no puede ser de otra manera que criticar inconsciente, preconsciente y conciencia, yo, super yo y ello, y simbólico, imaginario y real. Es un modelo alternativo. Y este modelo alternativo, para que esté, al menos para mí, bien justificado, requiere de poseer la argumentación de por qué los otros modelos son menos convenientes, menos explicativos, menos resolutivos de los casos clínicos. Y entonces el trabajo que les propongo realizar es en continuidad y va a estar dividido en 2 presentaciones entre hoy y mañana, pero es el mismo trabajo, la misma investigación. Es por qué hemos sostenido en psicoanálisis las nociones que hemos sostenido. Durante el año trabajamos un autor desconocido como mecanismo psíquico, desconocido en psicoanálisis, que es Sachlins, y su crítica a lo que es la economía natural. O sea, suponer que la economía de la sociedad es la que es porque es naturalmente que sea así, y casualmente es la misma que se postula como economía psíquica para el sujeto humano, en términos de Freud,
y que es natural que sea así, sin que incluso se haya correlacionado bastante estas dos ideas. De que qué casualidad que la economía que se propone para el mundo sea la misma que la economía que se propone para el sujeto. ¿Por qué se daría esa coincidencia? Ya hace bastantes años que igualmente venimos haciendo un trabajo de crítica de los conceptos freudianos, al menos en su aspecto universal. Por ejemplo, que el yo indique mi interioridad personal y psicológica no es universal. Hay culturas, Lenhard, Occam, en la literatura que se puede convocar, para establecer que en pueblos de la Polinesia no opera esa categoría, no se la utiliza. También le propuse respecto al superyo en años anteriores la distinción entre sociedades de culpa y sociedades de vergüenza. Y el superyo como universal por el asesinato del padre no se aplicaría, por ejemplo, en sociedades del Extremo Oriente, que son sociedades o eran, cuando todavía el seppuku, los generales cuando perdían una guerra realizaban el seppuku, los gerentes de grandes compañías comerciales también, ahora ya no, pero que no era para nada una dimensión universal, simbólico, imaginario y real, incluso Santón, podrían ser cuestionados en la misma perspectiva, al menos en esta vacía que es. ¿Y por qué sostenemos eso? ¿Por qué sería esa la oposición que guiaría nuestra teoría y nuestra clínica? Esto en profunda interrelación con topología, sin el trabajo de interior y exterior que propone la topología, es difícil cuestionar un aspecto muy consistente de la teoría yoica que rige en nuestra sociedad, que es la teoría yoica de Freud. La mente ausente es un libro muy recomendable. Y hay un capítulo que se llama El yo freudiano. Y es así, el yo de nuestra civilización y cultura es el yo postulado por Freud. En este caso vamos a trabajar economía política, sociología, antropología y también historia. No sé si se dieron cuenta, pero si uno está pensando el problema se da cuenta, si no está pensando el problema no te das cuenta. Pedro dijo que según un autor que él citó, Aristóteles era retomado por von Neumann. ¿Vieron? No sé si estaban al tanto de ese problema. Uno podría decir, no, pero no es lo mismo. No, claro, no es lo mismo, a pesar de lo cual hay que ver si trabajamos en una historia lineal, primero 1, después 2, después 3, después 4, o en una historia cíclica, como muchos pueblos trabajan en historias cíclicas. Muchos argentinos analizan la situación de Argentina como una historia cíclica. Esto ya lo viví 5 veces. Y empezamos con Celestino Rodrigo, el ministro de Economía de Isabelita Perón, y la primera Hiper, y después Alfonsín, y después Menem, que es una teoría de la historia. Y es que en Argentina sucede algo que la historia se repite. Lo que voy a proponerles es trabajar, siguiendo con el análisis de Marshall Sahlins y su crítica a la economía natural. Quienes no lo conocen, es así. No es natural que la economía sea natural. Es una teoría de la época, nada más. No es natural. Con lo cual vamos a trabajar el factor económico. Y vamos a trabajar el factor económico en la perspectiva que corresponde, que es en la perspectiva de la pulsión de muerte y el goce mortífero.
La pregunta es por qué en psicoanálisis sostenemos estas concepciones. Es algo que la pulsión de muerte que descubrió Freud en su clínica, el goce mortífero es algo que descubrió Jacques-Alain Miller en su clínica, puede ser, o puede ser que sean ideas muy consistentes de nuestra sociedad y cultura y época dentro de cierta perspectiva. Por eso ya quería introducir en mis preguntas la problemática de qué perspectivas se asume. Los Chicago Boys son los que fundamentalmente sostienen que es natural que la economía sea natural y que sea capitalista y que sea esta. Y no habría posibilidad de otra. Esa es una posición que se asume. No es natural que sea así. Esta teoría histórica es muy importante, para mí al menos, que... Uso este, Nico, no te haga problema, uso este. Versus la teoría moderna de la historia, que es lineal, pero que tiene una característica fundamental, y es que hubo revoluciones. Y es muy importante estudiar esa teoría sobre la historia, porque en esos cortes, aquí podría ir Marx, Darwin y Freud, donde se revela, un genio revela que todo lo anterior fue falso, engañoso como las religiones, y que a partir de ahí hay una revolución. Antes se podría poner, por ejemplo, a Cristo rechazando a los mercaderes del templo, pero si uno pone a Cristo y pone a este papa pobre, ¿no?, que se llevó los zapatos usados de acá, porque el papa de acá es argentino y se llevó los zapatos usados, no es un chiste los zapatos para un papa, no es un chiste, las sandalias, no es un chiste. Vean la vida de Brian, que tiene un capítulo especial dedicado a las sandalias de Brian, que es Cristo, la sandalia del pescador, ¿no?, las sandalias, o el zapatito de raso de 8.000 euros que se mandaron a hacer hasta Francisco, todos los papas anteriores. Si uno pone acá Cristo y la revolución del cristianismo y se fija en las inmensas riquezas del Vaticano y los mercaderes del templo, decís, no me da así. Tengo que escribir, ¿ven cómo va arriba para abajo? ¿Ven que va uno para arriba, otro para abajo en la trenza? ¿Lo ven, no? O sea, la podrían hacer ustedes. A mí me costó, pero pongan 3, empiecen como la trenza de la colita. De las chicas se hacen trenzas, o de los muchachos se hacen trenzas. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. De A3 se puede hacer de A4, es un poquito más complicado, a mí no me sale. Pero digo, si uno pone acá a Cristo, no da la cuenta. Porque te encontrás con lo que había antes de Cristo con lo que hay después de Cristo, que son los tesoros del Vaticano con los mercaderes del templo. Es importante pensarlo por Freud, la subversión freudiana, la revolución freudiana. Esto en los últimos estudios historiográficos se llama el mito del umbral histórico, que la sociedad tiene un umbral. Y que asciende, y que asciende, y que asciende. Freud sería uno de esos mitos. En general todos los autores lo ponen a Darwin, Marx y Freud. Bueno, y este trabajo que propongo, bueno, obviamente es en comunidad, no solamente con la comunidad de Apola, que no sé si saben, ya somos más de 1.000 adherentes y casi 300 socios, es una comunidad importante, sino a su vez con la comunidad de autores, de intelectuales con los que trabajamos. En ese sentido les recomiendo lo que recomienda Victoria Torres, una colega de España, que recomienda el libro El lugar de la cultura, de Homi Bhabha,
BHA, BHA, Baba, como abuelo, como padre, como Baba, ¿no? Homi Baba, El lugar de la cultura, 1994, que justamente es un autor fundamental del postcolonialismo. Homi Baba. Me parece que después de posmodernidad o en paralelo, nosotros deberíamos abrirnos a postcolonialismo porque los trabajos de Freud son notablemente eurocéntricos. Mal podría aceptarse el modelo de Freud, incluso por el problema del eurocentrismo. Todo hombre maduro, desarrollado genitalmente, tiene que ser como un europeo universitario de Viena. Ni siquiera una mujer universitaria judía de Viena califica para Freud. Tiene que ser como un caballero que va a la peluquería todos los días. Es así, es textual, ¿no? Y la importancia de Homi Baba es que hace el trabajo al revés del que hicimos nosotros en posmodernidad. Dice que los conceptos de Lacan, es un libro que está basado en los conceptos de Lacan fundamentalmente, de Foucault también, pero que toma los conceptos de Lacan. Es un autor indio que es profesor de literatura inglesa en Harvard. Este es increíble. Porque el otro gran autor de los estudios postcoloniales, que es Edward Said, palestino, el que, para los que les gusta la música, con Barenboim hizo la orquesta entre jóvenes palestinos y israelíes. ¿Cómo se llama la orquesta de Barenboim y Said? Bueno, también es profesor de literatura inglesa, Edward Said. Falleció. Y el otro aporte que quiero que tengan en cuenta es uno que hace una colega de Brasil, Marta Dagort, que recomienda Esperando Foucault ainda, una recopilación de artículos que salió en portugués, en castellano no está, de Marshall Sachlin, una recopilación de artículos, donde nos cita ahí está. Lo puse con el método que propone Pedro, si no hay uno mejor. Google Translator, ¿qué va a ser? Bueno, el secreto es que la cultura y personalidad están de vuelta, la subjetividad no es nada nuevo, recuérdese Patterns of Culture, no lo consigo, me parece que en español no está, de Ruth Benedict, es un clásico, pero si alguno consigue o consigue algo pirateado en español o algo, se lo pido que lo comparta. Patrones que se revelan como disposiciones colectivas subjetivas, que, tan esencializadas como las subjetividades más recientes, también necesitan de los psicoanalistas lacanianos. Piénsenla esta, ¿eh? ¿Entienden lo que dice? Que las nuestras son subjetividades esencializadas, que hay una esencia de cada subjetividad. Una esencia, otra esencia, son las subjetividades lacanianas. Bueno, para seguir en esta línea, un hallazgo de curiosear por los periódicos, este es de Infobae, que es un diario digital que arrancó en Argentina, pero ya está en varios países. Un artículo de Carlos Bondone, que es contador y doctor de economía, no tengo la menor idea de quién es, pero el título de su artículo me resultó interesante. Naturaleza del decadente subdesarrollo argentino. Me resultó interesante, al menos, sino deprimente. Esto en el sentido del trabajo que presentó Marcelo Violato sobre economía. Fíjense lo que dice, arranca el artículo diciendo: veamos cómo del simple enunciado de las tres leyes económicas naturales fundamentales surge el plan económico. ¿Ven la presencia de naturales? Alcanzaría con decir, veamos cómo del simple enunciado de las tres leyes económicas fundamentales surge el plan económico del fracaso argentino. ¿Lo ven? ¿Ven la presencia de lo natural? No, natural, todo lo que tengan en Occidente sobrenatural, busquen la pista de Aristóteles. Que en Aristóteles es la physis, de donde surge la física. En Aristóteles la naturaleza, physis, o sea, hay un salto
lingüístico, cultural, histórico, tremendo, pero en Aristóteles significa dos cosas. La naturaleza como lo que hoy llamaríamos la sustancia del universo, pero también la naturaleza de las cosas. Como diría un asesino serial, está en mi naturaleza. Entonces, leyes económicas, naturales, fundamentales, quiere decir esas dos cosas. Y si ustedes revisan cuáles, no sé si ustedes saben cuáles son las leyes económicas, naturales, fundamentales, la principal es la utilidad marginal subjetiva. Eso en economía es la clave número 1. La utilidad marginal subjetiva. La utilidad es la medida de satisfacción, felicidad, bienestar. O sea, Freud puro. La utilidad, ¿qué gano yo con mi síntoma? Es medida de satisfacción, felicidad o bienestar. Como no encuentro ni la satisfacción, ni la felicidad, ni el bienestar, voy a un psicoanalista. O sea, el paciente cuando viene, ¿qué gano yo con esto? Porque lo que se cree que es la economía natural es que haya una utilidad. Marginal, no sé si saben, no sé si conocen utilidad marginal subjetiva. Hay que estudiar, como decía Pedro, hay que estudiar. Y también economía hay que estudiar. Lo que uno dice, bueno, pero no tengo tanto tiempo. La utilidad es marginal porque el aumento es marginal porque su aumento es marginal. El ejemplo que dan es, si tengo sed, el primer vaso de agua es importantísimo. El segundo ya no tanto, el tercero, bueno, no sé, el cuarto ya no lo tomo. Y subjetiva porque es individual. O sea, la posibilidad de calcular la utilidad, o sea, el valor en economía hoy 2022 es utilidad marginal subjetiva, o sea, psicoanálisis puro. O sea, cualquier milleriano diría sí, exactamente así. Utilidad marginal subjetiva. Si están atentos a esta utilidad marginal subjetiva, ya no es la teoría del valor de Marx. El valor en la teoría de Marx es la cantidad de trabajo que hace falta para producir un objeto. Ese es el valor del objeto, la cantidad de trabajo obrero o esclavo que hace falta para producirlo. Y hoy ya se aceptan teorías muy anteriores, como platónicas, o de Adam Smith, anteriores a Marx, que es la paradoja del agua y del brillante. ¿Cómo puede ser que el brillante valga tanto más que el agua cuando es evidente que el agua, ahora con la sequía que hay en Argentina hace 3 años, el ejemplo se va a entender fácil, cuando el agua es tan necesaria para la vida y el brillante no sirve para nada? Es la paradoja del agua y del brillante, con lo cual se termina en el goce, en la teoría del goce. Es la misma teoría, es muy notable. Ahora, lo que vamos a trabajar, y en esta perspectiva, lo que vamos a trabajar es Hobbes me había equivocado antes. Me había equivocado antes. Que es el siguiente problema. Y es que esa economía fundamentalmente es de una energía mortífera, que es lo que denuncia Marshall Sachlin. Nosotros nos autodenigramos considerando que estamos todos investidos por una energía negativa que es la pulsión de muerte. Los psicoanalistas no lo reconocen tan así, salvo cuando hay un síntoma. Cuando hay un síntoma, lo que proponen los psicoanalistas pensar, siempre regularmente, es exceso de pulsión de muerte o exceso de goce mortífero. Con lo cual se recurre a esta misma idea que es homo homini lupus,
que es una idea que florece en Hobbes para terminar de consolidarse como axioma occidental con Freud. Bueno, entonces el trabajo de hoy será en la crítica del Leviatán de Hobbes y de Sibe, del ciudadano de Hobbes. Leviatán no hay que traducirlo porque es en hebreo. Es el monstruo marino de Job, J-O-B, del libro de Job. Y mañana trabajaremos Macpherson. Crawford Macpherson, para criticar el otro costado de este problema que es Dueño de mí, que es el título de mi presentación de mañana. Bueno, lo inconsciente, Sigmund Freud, lo inconsciente, 1915, la metapsicología. Todos los trabajos nucleares sobre la metapsicología. Dice Freud, reparamos en que poco a poco hemos ido delineando en la exposición de ciertos fenómenos psíquicos un tercer punto de vista, además del dinámico y del tópico, a saber, el económico, que aspira a perseguir los destinos de las magnitudes de excitación y a obtener una estimación por lo menos relativa de ellos. No juzgamos inadecuado designar mediante un nombre particular este modo de consideración, que es el coronamiento de la investigación, coronamiento, el rey, hegemonía, el coronamiento de la investigación psicoanalítica. Propongo que cuando consigamos describir un proceso psíquico, un proceso psíquico en sus aspectos dinámicos, tópicos y económicos, eso se llame una exposición metapsicológica. Ahora, si uno lo estudia, primero la pregunta es hacia ustedes. ¿Quién trabaja hoy con dinámico y tópico? ¿Qué psicoanalista trabaja con dinámico y tópico? Se trabaja con económico. Goce mortífero no hay goce simbólico, imaginario, real. Es un problema económico, es exceso de goce, es una cantidad. Es un problema de la cantidad, no de la localización tópico o dinámico del movimiento entre un lugar y el otro. Es económico. No solamente eso, sino que en Freud estaba el balance de la pulsión de vida y pulsión de muerte. Entre paréntesis, son muchos entre paréntesis, disculpen, pero me parecen necesarios. Recuerdan la crítica de Lacan a la pulsión de muerte de Freud. Lacan dice, si la piedra estaba antes de la primera célula viva, la piedra no estaba muerta. No era vida, pero no está. ¿Entienden? El retorno a lo inanimado, vaya y pase. Retorno a lo anterior, vaya y pase. Nietzsche, lo que quieran. Pero ¿por qué llamarlo pulsión de muerte si lo anterior no es la muerte? Es una pista muy... El goce se llama mortífero, o sea, tiene el mismo apellido, van a ser primos porque tiene el mismo apellido. Y la argumentación hay que encontrarla en otra parte porque primero que de la piedra no se salta a la célula. Y segundo, si uno hiciese el camino inverso de la célula a la piedra, no se podría argumentar de ninguna manera que lo que estaba antes de la vida esté muerto. Hay una presencia de la muerte ya en el argumento que creo que ni Freud se da cuenta, porque lo sigue sin ningún problema. Bueno, y si seguimos, como estamos en esto, si seguimos en lo económico, ¿conocen? Es la economía, estúpido. Esa la conocen. ¿No? ¿No la conocen? Es la economía, estúpido. Es interesante, no sé si... Pensé que la conocían más. Surgió en inglés, es de un cartelito que había en una sala de campaña de Bill Clinton,
cuando Clinton gana las elecciones en 1992. La hace James Cavill, este era un vivo. Puso un cartelito en la oficina donde están todos repartiendo los pins y las banderitas así. Puso un cartelito que decía The Economy, stupid. Bueno, Bill Clinton ganó las elecciones. Es interesante que lo pensemos porque es la economía estúpido, se dice tanto por izquierda como por derecha. La izquierda explica la situación socioeconómica, cultural, feminismo, de la iglesia, de todo, es la economía. Y la derecha dice exactamente lo mismo. Y les propongo recuperar ciertos autores que ya trabajamos para presentar artículos de economistas que establecen la salvedad estudiada de que la economía sea algo natural, que son, por ejemplo, von Neumann y Morgenstern, con teoría de juegos y conducta económica, que Lacan trabaja desde los primeros tiempos de su enseñanza, de Richard Thaler, portarse mal. O sea, cuando la gente elige económicamente, al contrario de sus intereses. O sea, los economistas dicen, no, pero no eligieron como deberían haber elegido. Muchos políticos también, cuando pierden las elecciones, dicen, no eligieron como tenían que haber elegido. Y de Nassim Taleb, el cisne negro, también indica lo mismo. Cuando todos los que prevén la evolución y los cálculos económicos, los gurúes. Hoy los gurúes, la mitad de los gurúes está presos. De hecho hay dos, uno de Rosario, me parece. Está en cana. Y no sé si saben que de las criptomonedas en 2 años, bitcoins, no sé cuál conocen de la cripto, no sé si habrán comprado. En 2 años valía, por ejemplo, bitcoin $70.000. 70.000. Y hoy vale menos de 16.000, está en 15.000. ¿Qué es lo que todo el mundo decía? Todo el mundo decía, es un globo, es un globo, no compren, no compren. El de Microsoft, cuando se llama pobre, se desesperaba. El que inventó el inodoro ese que no usa agua, ¿cómo se llama? El de Microsoft. Bill Gates. Se puso $1.000 millones para un inodoro que no usa agua. Que puede ser el futuro de un mundo sin agua. Ustedes se ríen, pero los quiero ver sin agua. Hace años que viene diciendo, pero ¿cómo compran eso? Es ridículo, si no es nada. Si no es nada, ¿qué están comprando si no es nada? Se llegó a pagar $70.000 y hoy en Desinfle cerraron la mitad de las empresas. Hoy cerró una de las más importantes de Argentina, de criptomonedas. Bueno, así que von Neumann y Morgenstern, ese lo trabaja Lacan en La carta robada, Richard Thaler, portarse mal, y Nassim Taleb, el cisne negro. Voy avanzando un poquito más rápido. Ahí está, el gurú de la economía psíquica. Miren todos los textos de Freud sobre la ganancia de la enfermedad. Y B, abajo puse, no tuve tiempo de buscarlo mucho más, en beneficio de la enfermedad, sí. Que es la conferencia 19, y con ganancia de la enfermedad, que sería algo así como la gran paradoja del psicoanálisis. La gran paradoja del psicoanálisis es que se sostiene en que hay una ganancia justamente allí donde se verifica la dimensión de la pérdida. Bueno, están los textos ahí. Bueno, hoy avanzo un poquito a ver si nos va a quedar tiempo para reflexionar. Si fin del 19 y comienzo del 20 fue el encuentro más increíble de físicos teóricos, matemáticos y lógicos, que en poquitos años generaron la mayor cantidad de transformaciones en todas las disciplinas científicas de esta índole, en torno a los congresos Solvay,
comienzo del siglo, primeros 15, 20 años del siglo XX. El único otro momento que yo encuentro así de consistente es en torno a la vida de Thomas Hobbes. Bueno, Tucídides es un poco anterior, pero si muchos de estos autores se basan como dato histórico, van a ver que Freud también, en la historia de la guerra del Peloponeso, que es la historia entre el grupo de Atenas y el grupo de Esparta, no, la confederación de Atenas y la de Esparta, la guerra que duró 30 años. Especialmente se refieren a la batalla de Corcira, que hoy es Corfú, en Turquía, y que fue absolutamente como la Primera Guerra Mundial, una carnicería total. Se mataban todos contra todos. Era entre aristocráticos y democráticos. Atenas democrática, Esparta la posición contraria, una guerra de 30 años que destruyó muchísimo de la civilización griega que conocemos. Bueno, salvo Tucídides, el resto, si uno dice, pero si yo te armo una selección con estos, ya está, ganamos el mundial. ¿O no? Hobbes, Galileo Galilei, Kepler, Bacon. Hobbes fue el secretario de Bacon. Nosotros trabajamos con Karl Popper, la religión científica baconiana, o sea, la crítica a la epistemología, que quedó como la epistemología occidental. Marin Mersenne, este no lo conoce nadie, era un cura, se lo llamó honoríficamente el presidente de la República de las Letras, él lo juntaba a todos estos en una celda de una iglesia. Y de la misma época René Descartes, pero a este se lo criticaba justamente por res cogitans y res extensa. O sea, ¿cómo podía admitir que exista algo que sea pensamiento? Que el pensamiento tenga tanta consistencia como lo que es extenso tridimensional. Y bueno, también hemos trabajado en aperturas de 2000 años. El libro de Antonio Damasio, está mal escrito Damasio, va con tilde porque es portugués, El error de Descartes, que es el dualismo. No sé si vieron el diálogo que tuve con Pablo Raceto, Pablo Raceto, que es físico, filósofo y biólogo teórico. Y lo que él me proponía es exactamente que estábamos equivocados en el mismo error de Descartes, que creíamos que había una diferencia absoluta, y él me decía, no, mira, si a los delfines le pones un clip con los pelitos, como los bebés recién nacidos, que le ponen un clip, el delfín se mira al espejo y hace así. Y si, no sé si se acuerdan, terminó en ejemplos con los monos y los delfines, queriendo establecer que justamente estábamos engañados porque sosteníamos esta misma, o sea, la polémica está planteada al menos desde Descartes. Habría que poner a Spinoza también, pero sería un lío poner a Spinoza, que es un poco posterior, con la esencia del hombre es el deseo, porque participa de esta discusión. Bueno, espero no ser demasiado inespecífico. Bueno, el malestar de la cultura, Sigmund Freud, capítulo 5, 1930, tomo 21 de Amor Orto. Tras todo esto es un fragmento de realidad efectiva lo que se pretende desmentir. O sea, Freud está claro en qué es realidad. Y si no tienen claro lo que es realidad para Freud, es realidad efectiva. O sea, mi papá hubiese hecho realidad, lo que se pretende desmentir. El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad.
En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, un esclavo, ¿no? Usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio. Cuando uno lo lee a Freud, leído, le dice, la pelota, mira la pelota, mira lo que está diciendo. Su patrimonio, no, o sea, no es a mano alzada, esto está escrito. Esto, Humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. No es esa la cita, pero todo el mundo dice sí, hace así, todo el mundo hace sí, el hombre es el lobo del hombre. Cualquier psicoanalista, digan, tomen un psicoanalista, medio viejo, no joven, medio viejo ya, o viejo, y díganle homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué quiere decir? No tengo la menor idea, pero ¿vieron estas frases? Son las que quedan, por algo quedan. ¿Quién en vista de las experiencias de la vida y de la historia osaría poner en entredicho tal apotegma? Lobo, ¿no? Homo homini lupus. Lupus es el lobo, que es un cánido, etcétera, etcétera, etcétera. Psicología de masas, ¿estoy? Sí. Y análisis del yo, Sigmund Freud, parte 6, 1921, tomo 18 de Amor Rorto. Pero todas estas cuestiones no podrían desviar nuestro interés de los problemas psicológicos básicos que la estructura nos ofrece. Los corchetes son míos, o sea, quito texto para hacer la cita más chiquitita. Lo primero que nos cautiva es una reflexión que promete demostrarnos que son ligaciones libidinales lo que caracterizan a una masa. Consideremos el modo en que los seres humanos en general se comportan afectivamente entre sí. Miren cómo para Freud se comportan los seres humanos afectivamente entre sí. Según el famoso símil de Schopenhauer, ustedes dirán, yo leí esto. Sobre los puercoespines que se congelaban, ninguno soporta una aproximación demasiado íntima de los otros. Y ahí viene la cita de Schopenhauer. Entonces Freud dice, consideremos el modo en que los seres humanos en general, todo tiempo y todo lugar, en general, se comportan afectivamente entre sí. Según el famoso símil de Schopenhauer sobre los puercoespines que se congelaban, ninguno soporta una aproximación demasiado íntima de los otros. Les propongo leer a Schopenhauer, total, si Freud pone la cita. Entonces lo leemos, nota 1. Es una parábola de Schopenhauer. Un helado día de invierno, los miembros de la sociedad de puercoespines se apretujaron para prestarse calor y no morir de frío. Pero pronto sintieron las púas de los otros y debieron tomar distancia. Cuando la necesidad de calentarse los hizo volver a arrimarse, se repitió aquel segundo mal y así se vieron llevados y traídos entre ambas desgracias hasta que encontraron un distanciamiento moderado, o sea, aristotélico, el justo medio, que les permitía pasarlo lo mejor posible. No es lo que dice Freud. No es lo que dice Freud. Freud nos dice que a una distancia adecuada estamos bárbaros entre las púas y el calorcito y el frío. Freud dice, consideremos el modo en que los seres humanos en general se comportan afectivamente entre sí. Según el famoso símil de Schopenhauer sobre los puercoespines que se congelaban, ninguno soporta una aproximación demasiado íntima sobre los otros. No, lo que Schopenhauer dice que hay un vaivén. ¿Ven que hay una preponderancia a la idea de la agresividad entre los seres humanos? Bueno, la siguiente consideración, Homo homini lupus, de Plauto. De hecho, cuando Freud lo cita, no dice que lo tomó de Hobbes, dice que lo toma de Plauto. Yo creo que lo toma de Hobbes. Seguro que con la educación de esa época en los círculos freudianos debió haber leído
Plauto en latín. Bueno, Plauto es 254, 184 a.C., entonces griego, ¿será? No sé. No, es latín. El libro se llama Asinaria, de la comedia de los asnos. Acto 2, escena 4, el versículo 484 y subsiguiente. Y ahí la cita es: lobo es el hombre para el hombre, y no lo que escribe Plauto. Lo que escribe Plauto. No lo que escribe Hobbes. Hobbes pone homo homini lupus. Plauto pone: el lobo es el lobo para el hombre y no hombre, cuando no conoce quién es el otro. Si yo no te conozco, tengo que considerarte por lobo hacia mí. ¿Se entiende? Lobo es el hombre para él. Igual, si no están de acuerdo conmigo y no les interesa en absoluto estas citas ni estas ideas, no importa tanto. Igual la estamos haciendo juntos, ejercicio de lectura, que para un psicoanalista no está nada mal, hacer ejercicio de lectura. O sea, ¿qué quiere decir este texto? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son sus contradicciones, sus afirmaciones? ¿En qué va para un lado, en qué va para el otro? Homo homini lupus. ¿Por qué lo dice? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién lo decía? No, lo decía Baba. ¿Pero Baba qué decía? Baba decía: lobo es el hombre para el hombre y no hombre, cuando no conoce quién es el otro. ¿Entienden? Me golpean la puerta. Es un forastero. Yo no lo conozco. ¿Cómo tengo que considerar que es? Un lobo. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, es falso. Si leen la Torá, el Pentateuco, si leen la Torá, o sea, lo que los cristianos llamaron el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, si leen, van a ver que uno de los principios morales más fuerte en esa civilización y cultura era recibir al forastero. De ahí viene el lavado de pies. El lavado de pies del Papa no era para los pobres. El lavado de pies era la costumbre, porque el desierto, 3 días caminando, no hay un oasis por ningún lado, tenés las patas así, te quiere matar. Entonces lo primero que hay que hacer es lean, van a ver, lo pueden buscar como huésped o lo pueden buscar como forastero. El forastero, el principio moral es: debes considerar al forastero como la mejor persona y en esa medida comportarte como mejor persona. ¿Entienden que homo homini lupus es un prejuicio de sociedad y cultura? Y que se toma de una comedia, donde todo lo que se dice es payasesco y en modo de chiste. Plauto no era un filósofo, era un comediante. Ahora podría ser presidente de un país, un comediante. Zelensky, el presidente de Ucrania, era comediante de la tele. El presidente de Ucrania, Zelensky. Bueno, pero también podría haber preponderado homo sacra res homini, que quiere decir el hombre es sagrado para el hombre. ¿Vieron la película? Que está la chica buena, que viene el hiperviolador asesino tremendo, y ella logra agarrar la pistola y le apunta así y le tiembla la mano. ¿Y ustedes qué piensan cuando ven la película? No le va a disparar. No le va a disparar. Freud diría por masoquismo sexual, porque quiere ser violada, y el asesino sería como el padre. Eso sería Freud. Pero lo que uno se identifica, no sé ustedes, no sé si han matado ya mucho, no sé cómo viene la mano. Yo si agarro un mosquito lo saco para afuera. Agarro una cucaracha la saco para afuera, no la piso. No mato animales de ningún tipo. ¿Vieron que no dispara? Porque para muchísimos es imposible disparar. ¿Por qué? Porque el ser humano no resulta sagrado. Cualquiera, este asesino, hijo de puta, matalo, matalo. La abuela le grita a la chica en la telenovela: matalo, 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 mirando la tele. Y no lo mata. ¿Vieron? ¿Por qué aceptamos homo homini lupus? Porque hay una cierta consideración respecto ¿a qué? ¿Cuál es la teoría que está en la base de esto? Y bueno, después, si pueden, en Google pueden seguir buscando, y hay muchas otras formas, ¿no? El hombre es un Dios para el hombre. En estos casos, homo, bueno, disculpen,
prefeminismo, obviamente, con homo se refiere a lo que hoy se llamaría sujeto humano o sujeto, no el hombre como varón. Bueno, no sé si se acuerdan que presenté los bonobos y los 10 mandamientos cuando hice una serie de críticas a neurociencias hace 10 años en Apertura. Hay uno, el de bono. Los bonobos, ¿sabes cuáles son? Unos monitos chiquititos que en vez de saludarse se masturban unos a otros. Están todo el tiempo masturbándose. Uno le masturba al otro, están todo el tiempo masturbándose. Los primatólogos, de Wahl, Franz de Wahl, que el primatólogo encontró ahí la base, estos son iguales que nosotros. No sé qué idea se hizo este primatólogo de nosotros. ¿Tan masturbatorio? No sé. Bueno, pero miren lo que dice el primatólogo y etólogo Franz de Wahl. No estuvo de acuerdo con el proverbio. Si ustedes buscan en Wikipedia Homo homini lupus, aparecen 3 autores. Yo me pensé que iba a encontrar con 20 páginas. 3. Plauto, Hobbes y Freud. No estuvo de acuerdo con el proverbio y escribió que contiene 2 fallas importantes. El etólogo, el que estudia los animales. Primero, no hace justicia a los cánidos, a los lobos, que son una especie de perros. De hecho, los perros vienen de los lobos. Cánidos, que se encuentran entre los animales más sociables y cooperativos del planeta. Shade y Shalter, 2003. Pero lo que es peor, el dicho niega la naturaleza inherentemente social de nuestra propia especie. Un etólogo. Bueno, un poco más. Del diccionario filosófico de Ferrater Mora, un pequeño extracto sobre Hobbes. Es de la página 1538 del Ferrater Mora en papel del volumen 2. La doctrina de los cuerpos humanos es el fundamento de la doctrina del cuerpo social de la sociedad. Hobbes concibe al hombre como un ser fundamentalmente antisocial. Freud también con los puercoespines, ¿no? Ello sucede porque, como los hombres tienen, miren la teoría, es importante pensarla, Ello sucede porque, como los hombres tienen todos las mismas capacidades, tienen también las mismas esperanzas de conseguir los fines que apetecen, lo que quieren. Como no pueden todos gozar de las mismas cosas, se convierten en enemigos naturales. Subraya natural, porque esto es un mito. Subrayas naturales, pero ¿ven que está la teoría de la escasez? ¿Vieron que está la teoría de la escasez? Como no pueden todos gozar de las mismas cosas, es un axioma. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que no? ¿Entienden lo que? Hay un axioma que es la escasez, que en nuestra sociedad de consumo ha hecho estragos, la idea de la escasez. Se convierten en enemigos naturales. En su estado natural, pues, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Entienden por qué? Porque hay poco, no alcanza para todo, como el naufragio. Los 20 marineros que están en el barco en alta mar, que se les rompió el motor, el timón, la radio, el día de tormenta. Uno se comió los 4 churrascos que quedaban, lo mataron, y después queda un barril con agua. ¿Vieron que se empiezan a mirar? Esto no va a alcanzar, hay que empezar a tirar fuera de borda. Es esa idea. Pero ¿por qué planteamos que hay una escasez? En su estado natural, pues, el hombre, uno podría decir, bueno, pero está faltando agua de verdad, Alfredo. O después de la entropía. Pero esto es Plauto y es Hobbes. Es anterior a la escasez del agua, a la escasez de materiales, a la escasez de oro, a la escasez de carbón, a la polución ambiental. Esto es anterior a todo eso, O sea, la teoría de la escasez es anterior a la escasez. Debe estar hablando de otra cosa. En su estado natural, pues, el hombre es un lobo para el hombre, Homo homini lupus, de modo que hay, cuanto menos en principio, un constante guerra de todos contra todos. Bellum omnium contra omnes. La guerra de todos contra todos. Bueno, un pasito más.
Esto es... Para mí, revelación total, pero bueno, vamos a ver cómo es para ustedes. Esto es de mi libro del Leviatán de Hobbes, que yo lo tengo de Losada. El traductor es Cogotado, que, bueno, uno de los más importantes traductores. Pero este párrafo yo lo obtengo del prólogo de Carlos Noya Valgañón, que también es una autoridad en la materia. En la página 13 de Carlos Noya Valgañón, no de Hobbes. ¿Entiende? Que 30 páginas primeras, buenísima. Después, si no lo consiguen, puedo escanear y pasar. Dice, la mayoría de los que escribieron sobre política afirman, es una cita de Carlos Noya Valgañón a Decibe de Hobbes, del Ciudadano. Hay un libro de Hobbes que se llama Del Ciudadano. En el comentario del Leviatán, el comentarista toma un párrafo de Decibe y lo pone en el comentario. ¿Estamos? La mayoría de esto es Hobbes, Decibe. Puse en 1642 porque no tengo yo Decibe y no sé de dónde Noya Valgañón lo obtuvo. Por eso pongo la página del Leviatán. No busqué en Decibe, no lo tengo, no lo leí. Dice ahí Hobbes, la mayoría de los que escribieron sobre política afirman que el hombre es un animal nacido con disposiciones naturales para vivir en sociedad. El hombre es un animal político, son politikon, dicen los griegos. Aristóteles, es Aristóteles, es Política de Aristóteles, libro 1, es Aristóteles. ¿Se acuerdan que Bacon, en la crítica que le hicimos con Popper, había escrito el nuevo Organum? El Organum es el libro de Aristóteles. Estos autores todos se fundan en la crítica a la ciencia medieval de la Iglesia muy basada en Aristóteles. Entonces la ciencia nueva post-renacimiento, Copérnico, Galileo, Kepler, todos esos son anti-aristotélicos, Giordano Bruno. Y de hecho la autoridad que mantenía la Iglesia era Aristóteles. El hombre es un animal político, son politikon, dicen los griegos, sobre esa base construye su teoría política, como si para mantener la paz y gobernar todo el género humano solo hiciera falta que los hombres se pusiesen de acuerdo sobre ciertos pactos y condiciones a los cuales dan entonces el nombre de leyes. Este axioma, el hombre es un animal político, es un axioma, es un postulado. Este axioma, aunque aceptado por la mayoría de los autores, no deja de ser falso y el error proviene de un examen demasiado superficial de la naturaleza humana. El Zoon Politikon, el libro 1 de la política, del libro Política de Aristóteles, es lo que utiliza Lacan en el seminario 17 para el discurso amo. Al discurso amo, Lacan dice, bueno, vieron que Aristóteles propone que el que tiene el saber es el esclavo. En el libro 1 de la política, Aristóteles sostiene la justificación de la esclavitud y la justificación de la inferioridad de la mujer respecto del hombre. Mucho más sofisticado y elaborado de lo que se supone, ¿eh? Freud lo cita, el Zoon Politikon, y lo rechaza absolutamente, Psicología de Masas, apartado 9, el capítulo que se llama El instinto gregario, ahí Freud rechaza también, léanlo, el Zoon Politikon o la pulsión gregaria, y en la correspondencia completa con mi caro Wilhelm, así dice la carta, mi caro Wilhelm, y él dice que quiere encontrarlo a Wilhelm Fliess, quiere encontrarlo por el Zoon Politikon, pero además, sobre todo, volver a verte. Es una carta de amor, es la del 15 de julio del 96, es la carta 102 de Freud.
Con lo cual, Freud conoce perfectamente Zoon Politikon, conoce Homo homini lupus y los puercoespines, y el modelo que toma es Homo homini lupus y puercoespines, y no toma Zoon Politikon, que incluso trabaja los autores que lo trabajan, por ejemplo Trotter y Le Bon Trotter trabajan con esa idea y Freud la rechaza. Bueno, no tengo el artículo, pero les recomiendo leer de Wikipedia. Wikipedia a veces sirve como esa información que uno no tiene tan rápido al alcance de la mano y no sabe a quién llamar, y también encontrar los prejuicios más tremendos de la humanidad. Lean Holocausto, por ejemplo, y van a enterarse que es una teoría de los judíos. Hay unos artículos espectaculares. En Zoon Politikon, en Wikipedia, no lo pude traer, hay una foto acá. Pusieron una fotito. Se ve que hay unos colorcitos ahí arriba. A veces ahora con los celulares pongan Wikipedia, Zoon Politikon, es más rápido. Pusieron abejas, 20 abejas. Abejas, Zoon Politikon, abejas. Y dice, Aristóteles consideró a las abejas y hormigas como animales políticos. Bueno, yo tengo el de Gredos de política de Aristóteles, el libro 1 y 2, el 1. Les va a romper la cabeza, ¿eh? Van a decir, mira, este sabía jugar, el gol que se mandó este. ¿No estaba en la reserva? Y la traducción de García Gual, que es la de Gredos, es extraordinaria. En el capítulo 2 del libro 1, o sea, libro 1, capítulo 2, página 47, dice Aristóteles: por lo tanto, está claro que la ciudad es una de las cosas naturales, en el sentido que yo comencé a decir hoy de que es natural que yo me comporte así, es natural que Boca juegue así, es así como juega Boca, al fútbol. Por lo tanto, está claro que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal cívico. Este García Gual, porque polis para nosotros es ciudad, como Buenos Aires, pero para ellos no era república. En inglés, para los que sepan mucho inglés, es Commonwealth. Es el mundo organizado políticamente. Está buenísimo. Aristóteles leyó a Hobbes y a Freud y lo superó. Por lo tanto, está claro que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal cívico. Y el enemigo de la sociedad ciudadana es por naturaleza y no por casualidad, porque para Aristóteles también hay por accidente. Uno es a veces algo por accidente, las circunstancias de la vida te llevaron a... pero puede ser que sea por naturaleza, y no por casualidad, o bien un ser inferior o más que un hombre, una bestia o un dios. Como aquel al que recrimina Homero, sin fratria, sin ley, sin hogar. Al mismo tiempo, semejante individuo es por naturaleza un apasionado de la guerra. Este es apasionado de la guerra, no el Zoon Politikon. El mundo de las ideas es espectacular. Y sigue diciendo Aristóteles, no tuve tiempo de preparar los Power. En la página entonces 48. La razón de que el hombre sea un ser social más que cualquier abeja. Mira Wikipedia, justo le dio en el ejemplo que Aristóteles le dijo, no, abeja no, Que por otro lado sería muy difícil que la abeja sea un ser cívico. En la elección, votar es un acto cívico, como dicen los políticos, estamos muy contentos porque este acto cívico.
la razón de que el hombre sea un ser social más que cualquier abeja y cualquier animal gregario. Atención. Entonces, gregario no es son político. Juntarse, como la manada de lobo, como el panal de abeja, como... No es eso. La razón de que el hombre sea un ser social más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre entre los animales posee la palabra. Toma, gol de Aristóteles. Ahora que estamos en el Mundial, gol de Aristóteles. La voz, este era un grosso, ¿eh? Lo que pasa es muy difícil conseguir traducciones. ¿Qué dijo Aristóteles hace 2500 años? La voz es una indicación del dolor y del placer, por eso la tienen también los animales. En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Salteo 5 renglones, es decir que por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros. ¿Ven lo que pone como antecedente? Lo cívico. Ahí lo cívico. Un poquito más. Sí, estamos bárbaros. En 10 minutos termino. Esto sigue todavía siendo de la introducción del comentarista. La siguiente es de Hobbes. Página 13 de mi edición de Losada. Pues el carácter de los hombres es por naturaleza tal que a menos que les compela el temor a un poder común, desconfiarán unos de otros y se temerán mutuamente. Pues el carácter de los hombres es por naturaleza tal que a menos que les compela el temor a un poder común, lo que hace falta acá, de mano dura, policía, o poner policía sobre... ¿Sabe por qué pasa esto? Porque no hay policía, hace falta más presencia policial. ¿Ven esa idea? Tiene que haber un poder superior, porque si no está el poder superior, cada uno hace cualquier cosa. Esto es un desastre. Esto es un desastre porque no hay esa función del Estado que tiene que limitar. El padre de los psicoanalistas. El nombre del padre, eso que limita, y por eso los chicos después salen homosexuales o consumen drogas, porque... Pues el carácter de los hombres es por naturaleza tal que a menos que les compela el temor a un poder común, desconfiarán unos de otros y se temerán mutuamente. En permanente querella, pelea, unos frente a otros, la condición de los hombres fuera del Estado, Leviatán. El Estado para Hobbes es Leviatán. Condición que es permitido calificar de natural, no es otra cosa sino la guerra de todos contra todos. Bellum omnium contra omnes, desde el ciudadano. Y acá viene la explicación de este estado de cosas, en la página 14. Desde el principio he hecho ver que la igualdad es un estado de guerra y que la desigualdad ha sido introducida por consentimiento universal. O sea, el problema que nos trae es que nacimos todos iguales. Como nacemos todos iguales, queremos todo lo mismo. Como es imposible que todos tengamos eso, inexorablemente va a haber una guerra de todos contra todos y eso nos lleva a ser homo homini lupus. Si alguien golpea la puerta de tu casa es porque quiere sacarte lo que hay adentro. Porque quiere lo que vos tenés. ¿Y por qué quiere lo que vos tenés? En esta teoría, porque no todos pueden tener eso que vos tenés. Entonces, como no todos pueden tenerlo porque hay escasez, ella querrá quitártelo. Bueno, la última, y ahora sí podríamos pasar al debate. Esta es económica. La próxima mañana será política. Este sí es de Leviatán, página 16. Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que denomina la guerra. Una guerra tal, la de todos contra todos. Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos,
página 16, pues la condición originaria de los humanos en su estado natural de libertad absoluta, se dan cuenta que es mítico esto, ¿no? Que Hobbes no dice que hace 5.000 años pasó, es el mito del origen de Hobbes, pero es un mito tan poderoso que hoy está más manifiestamente presente que nunca. Pues la condición originaria de los humanos en su estado natural de libertad absoluta, cuando todavía no están sometidos a un poder, es la ausencia de todo derecho y de toda ley. Bueno, aquí se me detengo, tengo más, si hay tiempo después leo una cita más. Les quiero proponer así entonces. Rápido, muy rápido. Torpe, bruto. En el siglo IV antes de Cristo, entonces Aristóteles propone que la condición natural del hombre es la ciudad, la política, lo cívico. La condición natural se parte, es un axioma. Es un axioma, no es ni siquiera un mito de origen griego. Entonces se podría decir, en el comienzo está la ciudad, para Aristóteles, que me parece que subió en la tabla de posiciones de la C, está jugando en la A directamente. En el siglo VII, en el siglo XVII, Hobbes se comienza entonces con los cuerpos físicos, que son todos iguales, y a partir de ahí, como son todos iguales, y se supone que hay una escasez, se da una guerra de todos contra todos. Estos cuerpos físicos que son todos iguales, si leen Leviatán de Hobbes, van a ver que toda la primera parte, porque Hobbes argumenta con del cuerpo, de la forma, y este del cuerpo es Galileo. O sea, introduce la dinámica de Galileo en la interpretación sociopolítica. Es un avanzado. Depende de vuestra posición de la concepción del hombre. Entonces Hobbes, en su mítica, se empieza por cuerpos físicos idénticos. Somos todos iguales, si no hay un poder que nos ordene, nos mataremos todos entre todos, porque somos cuerpos físicos iguales, que se comportan igual frente a la caída de los cuerpos. Galileo, la pluma y la piedra, ¿se acuerdan? Según Galileo dice, se comportan igual, la pluma y la piedra. Eso está trabajando Hobbes, incorpora directamente Galileo, son de los pesos pesados de la historia de Occidente. Entonces comienza con cuerpos físicos iguales, eso lleva entonces a la guerra de todos contra todos, porque seríamos lobos para nosotros mismos. En Hegel, siglo XVIII, nosotros ya lo trabajamos, debemos haberlo trabajado, Lacan lo trabaja mucho, está la dialéctica del amo y del esclavo, que es la lucha a muerte por puro prestigio. Ahí ya tenemos un valor social, que es el prestigio. Entre Hegel y Schopenhauer, era lo que yo proponía en la mesa anterior, Freud eligió Schopenhauer. Podía haber elegido Hegel. Uno enseñaba en la sala esa y otro enseñaba en esta, en el mismo horario, en el mismo día. También es un mito del origen, lógicamente fallido. Lacan dice, no tiene solución, no hay forma de que uno renuncie y el otro siga adelante, pero es por prestigio. No es ni por comida, ni por hembra, ni por cuidar a la cría. Es por prestigio, o sea, el hombre surge de una problemática social, como en Aristóteles. Y en Freud, el comienzo es bajo el formato de una célula biológica. O sea, somos como una célula biológica con un interior, una membrana, ¿se acuerdan? La membrana antiestímulo, tenemos nuestro contenido interior, está el mundo exterior, interiorizamos todo lo bueno, proyectamos viajo, unas dos, de vuelta toda la historia, proyectamos hacia afuera todo lo malo resultará, lo externo resultará malo, homo homini lupus, bajo la vía de la biología. O sea, si a mí no me cambian el caldo de cultivo, si ustedes no le cambian el agua a la pecera, el pez se muere porque come su propio desecho, con lo cual el mundo es, yo como proyecto
por la vivencia de satisfacción y la vivencia de insatisfacción en este mito freudiano. Y en el siglo XX, bueno, tenemos al menos 4, seguramente tenemos 5, Aristóteles, Hobbes, Hegel, Freud y Lacan. Con Lacan, en el comienzo, se lo citó, está el verbo, que es otro axioma del comienzo. En el comienzo está el lenguaje, en el comienzo está el otro, en el comienzo está el significante. Entiendan que si en el comienzo está el otro, si ya está el lenguaje, si el lenguaje ya es un conjunto ordenado de elementos reducidos, aunque sea 2, pero son esos 2 elementos con una connotación de leyes que se puede establecer en un número finito de leyes, una combinatoria, si partimos de ahí, ya partimos de ley y orden. ¿Se entiende? En la propuesta de Lacan es una propuesta política como la de Aristóteles. Para Aristóteles lo natural es arrancar de una situación ya ordenada de la ciudad. Y en Lacan, en el comienzo está el lenguaje, en el comienzo está el discurso, en el comienzo está el otro, en el comienzo está son todas citas. Las encuentran todas listadas, las que yo encontré en mi libro sobre el origen del sujeto. Y en el origen está el verbo del Evangelio según San Juan, lo que nos hace partir ya de un sistema ordenado. Se dan cuenta que entonces, por ejemplo, la metáfora paterna no sería la ausencia del ordenamiento, porque para Kant siempre se parte de la existencia de un ordenamiento previo, es axiomático, como para Aristóteles la ciudad. Bueno, y 34, la leo la última cita, no me iba a privar. Es de la página 46, porque las ideas también hacen conjunto, las ideas también están estructuradas como un lenguaje, o sea, se sostienen con más fuerza y vigor ideas distintas, pero que se articulan en el mismo sentido. Esto es muy importante en la clínica. Si hay una idea absolutamente ilógica, contradictoria, inadmisible, a pesar de lo cual rige durante 30, 40, 50, 3 generaciones en una familia, si eso sucede, cualquier caso nuestro, cualquiera de nosotros, más bien cualquiera de nosotros que cualquier caso nuestro, eso es, en Freud, a partir de un accidente. Una vivencia de insatisfacción, una marca, la huella anémica, según Miller del S1, del rasgo de goce que queda inscripto en el cuerpo y que es imborrable. Según Lacan, en esta lógica ya está ordenado. Que sí, que si ustedes quieren trabajar para operar con esa idea y removerla, van a tener que trabajar el conjunto de ideas que la sostienen. Porque las ideas no se sostienen aisladas. No existen las ideas aisladas. No hay idea aislada, es como decir hielo caliente, ¿no? Es un oxímoron. Bueno, la última de la página 46, vean, esto es Hobbes, pero las escuelas filosóficas de todas las universidades de la cristianidad enseñan otra doctrina apoyada sobre ciertos textos de Aristóteles. ¿Tienen idea de que medioevo, Edad Media, oscurantismo, iglesia, sí? Y tienen que el corte es antiaristotélico. Pero cuidado, porque en ese mismo eje está el recupero en Occidente de toda la racionalidad griega hecha a través de los árabes. Esa la tienen, ¿no? E incluso la ciencia surge en el debate de Aristóteles y el neoplatonismo. Así que, ¿entienden? Guarda con la idea de la historia así, porque justamente es el retorno de los griegos lo que opera la posibilidad de la reforma luterana, Calvino y la ciencia moderna. Pero las escuelas filosóficas de todas las universidades de la cristianidad enseñan otra doctrina apoyada sobre cierto texto de Aristóteles y dicen, para la visión, que la cosa vista proyecta en todas direcciones una especie visible, un fenómeno o un ente visto, cuya recepción en el ojo constituye el ver. Los griegos dicen esto,
Para el oído se dice que la cosa oída proyecta una especie audible, esto es, un ente audible percibido que en el acto de penetrar el oído constituye la audición. Para el entendimiento dicen también que la cosa entendida proyecta una especie inteligible, es decir, un ente inteligible percibido que llegando al entendimiento nos hace entender. No mantengo esto y desapruebo la costumbre de las universidades. Entiende que no acepta la luz, no acepta el sonido y no acepta las ideas. ¿Entienden por qué? Por el empirismo rabioso de Bacon, Hobbes y la religión baconiana, que dicen que solamente existe lo palpable tridimensional. Uno podría decir, cartesiano, no, porque no aceptan la res cogitans. Y llega a rechazar la existencia de la luz, que sería la especie visible. ¿Qué es lo que se ve? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que se ve? La luz. ¿Qué es lo que se ve? La luz. ¿Y qué es lo que se escucha? El sonido. Pero él dice, no hay nada que se desprenda de la cosa que sea visible, que sea audible, y finalmente no hay nada que sea una idea. Esto va totalmente de la mano con que en el origen no puede haber algo cívico, o el lenguaje, porque eso no tiene existencia. Tiene que haber o cuerpos como los de Galileo, cuerpos físicos. ¿Se acuerdan la prueba de Galileo del plano inclinado, que caen a la misma velocidad y que se van acelerando según el tiempo de rotación? ¿Se acuerdan la prueba de Galileo? Que tiró de la torre de Pisa una piedra, que iba en un velero, en un barco, y que tiró una, después tiró... ¿sabes? Toda la mitología, que no hay pruebas en absoluto que haya podido existir así. Pero entiendan que entonces lo real del goce del cuerpo biológico, que es real, que queda una marca inalterable, es todo el lado de Hobbes, porque son todos aquellos materialistas mecanicistas que requieren de la existencia de un ente palpable como posibilidad del origen. Pero hay otra forma de concebirlo, que es suponer que en el origen hay lógica. Bueno, toda la mesa anterior dijo esto. Lo que yo estoy tratando de proponer es de dónde surgen y cuál es la economía y dinámica de las otras ideas, tal que todos estemos convencidos de que ciencia es cuando hay prueba experimental. Ciencia es cuando hay prueba de laboratorio. Si no es piripipí, y el psicoanálisis es piripipí. Entonces los psicoanalistas dicen, el psicoanálisis no es ciencia, esa discusión no la llevamos, no jugamos ese juego, no nos interesa dónde va la pelota. Y por otra parte, me baso en mi experiencia vivida, de haberme analizado y de ser analista. Con lo cual no me baso en piripipí, me baso en la experiencia y el resultado que tengo con mis pacientes. Habría que preguntarle a los pacientes, mejor que al vendedor de Tupperware. ¿Qué te va a decir el vendedor de Tupperware? Que los Tupperware. Bueno, hasta aquí hoy, entonces, con la puesta en tensión de la base clínica fundamental del psicoanálisis, que es la economía, que se considera economía natural, que se considera que es mortífera y agresiva con el otro, pero si falla conmigo mismo también, y que se considera que es real y que se considera que es proveniente de la sustancia de mi cuerpo, al que llaman real porque es palpable. Bueno, bastante bien. Tenemos 20 minutos. Para los de la sala, por favor, sí, que usen el micrófono bien puesto, así los que no están aquí escuchan. Hola, ¿cómo va? Hola, Buenas Marcelo. noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marcelo Violato. Tengo un montón de cosas para aportar, pero me parece que el tiempo no da para tanto. Lo primero que se me ocurría es que comparto la fascinación que me generó Aristóteles en los tratados políticos, y sobre todo el capítulo 1 y 2, la rompió toda, la descosió. Y además, no sé si lo percibiste, Alfredo, adelanta la teoría marginal de la economía, la que vos mencionabas anteriormente.
Lo que te iba a plantear era si pudiste ver que esto de la naturaleza, por lo menos como yo lo leí, tenía que ver con el comentario que hace siempre Aristóteles entre acto y potencia. Por eso lo pone antes, porque el hombre es un animal cívico, porque al final de todo está actuando en la polis dentro de la política. Y por eso, desde el inicio... Pero como es mejor y la naturaleza siempre busca lo bueno, Aristóteles dice estaba en el origen. Por eso. ¿Se entendió la idea? Antes que sea eso, ya estaba en el origen y posteriormente en potencia llega a serlo. Pero se puede afirmar que estaba en potencia porque como es mejor y la naturaleza siempre busca lo mejor. El bien, claro. Y como llegamos al bien, en griego, eutanasia, Entonces, son ideas, ¿eh? Así es, Son así ideas. es. Y ese es el otro punto que me parecía a mí importantísimo cuando lo leía, era que adelanta lo que en 1871 Karl Menger, el primero de los austríacos, pero que a la par surge con Barras y Jevons, la utilidad marginal, ya lo había mencionado, lo había dicho, por eso es de una sutileza impresionante Aristóteles ahí. Lo que también me parecía que había que aclarar, era que, porque yo lo estudié bastante, me quedé con la misma sensación, no es lo mismo la economía neoclásica, a la cual se le pueden achacar muchas cosas que vos le achacabas, de lo que es el surgimiento de la escuela, que es la escuela austríaca de economía, que es Menger, von Baber y Mises posteriormente, y después muchísimo más continuo, que es una escuela metodológica. Claro, yo escuché tu conferencia, pero no tengo esos autores, ¿sí? No lo leí. Ellos inician. Lo que pasa que Barras lo que hace es incluir en la economía todo el aparato matemático equivocándose, como a veces ocurre cuando queremos extrapolar los conceptos psicoanalíticos desde la matemática o desde la física. Después los Chicago Boys tuercen un poco la idea de la escuela y ahí van por ese sendero que vos mencionabas. El concepto de utilidad marginal subjetiva es justamente, yo no sé si vos lo tenías así, pero cuando lo dijiste a mí me resultó un poco, me hizo un poco de ruido, cuando vos decís que es una paradoja, ¿por qué vale más el agua que los brillantes? Vos decías que era una paradoja y anteriormente... No, se la conoce como la paradoja del agua y el brillante. Claro, pero anteriormente vos mencionabas que la marginalidad tiene que ver con que el agua se deja de lado, el primer vaso vale mucho, el segundo no, el tercero no. Ahí es justamente donde dicen, y lo que resolvió esta idea, es que ¿por qué el brillante vale más que el agua si el agua es vital y el brillante no sirve para nada? Porque a competir igual, un brillante y un vaso de agua, si estoy en el desierto, el agua es insuperablemente de más valor. Pero como el agua no es un bien escaso, y el brillante sí, cuando sobra agua, el agua no vale nada. Mientras que si sobran brillantes y hay un vaso de agua, el vaso vale mucho. Y la subjetividad en la Escuela Austríaca de Economía tiene que ver con lo que para mí es más útil en ese momento. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo subjetivo. Y después, Que es individual. Que es individual. Aclarémoslo. Se llama subjetivo, pero vieron como dijo él, para mí. O sea, es individual. Cosa que tampoco dan los números. Tampoco dan los números. La mayor cantidad de muertos en Rosario por luchas entre grupos de narcos, tienen que establecer ustedes si es lo que me sirve a mí o si es del grupo, que es como una familia, es que él era como un hermano para mí, si lo mataron yo tengo que matar al otro de allá. Es para mí, ¿entienden? Ahí ya hay un principio individualista, escondido en el término subjetivo, pero es individual. Y las lógicas de Lacan y de Aristóteles no parten del individuo. El ahí hay un subjetivo. Hay sí. un golazo de los austríacos, porque los austríacos sostienen el individualismo. Sí, ¿me corro o...? No, breve. Breve. Está bien, sí. Bueno, no importa, me fui. Sostienen que hay un individualismo pero incrustado. Es muy parecido a lo que trabajamos como inmicción nosotros. La escuela es metodológica,
Por eso digo que tiene muchísimo valor. De hecho, yo la trabajé y a lo mejor en la presentación del sábado diga algunas cositas. Pero bueno, eso, me parecía que algunos de los datos que vos tomabas, yo los trataba de poner cada cosa en su lugar y todavía me sigue sirviendo la Escuela Austríaca de Economía para criticar un poco lo mismo que vos criticaste. No así la escuela neoclásica. Mañana entro en eso, ¿no? Mañana es en política, claro. O sea, la otra cara de esta misma problemática que es directamente política. O sea, ¿qué hay que hacer en la ciudad? ¿Qué hay que hacer en el país? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay que hacer? La primera vez que yo hablo de economía y de política es de los partidos políticos, ¿eh? Estoy hablando de los partidos políticos. Más policía, menos policía. Más policía o más educación. Es esa discusión. Yo qué sé en esa esquina, lo que entienden, pero como teoría general, más policía o más educación, veo que se discute así. No, lo que hace falta es más policía, no, lo que hace falta es más educación. Dice cualquiera que ni estudió el tema, ¿eh? Uno ve a los diputados, los senadores, pero son frases que se dicen. Pero son frases que se dicen porque tienen un impacto que convence a la persona que la dice y también en el recinto, pero también se dicen porque están encolumnados en ideologías. Bueno, ¿qué se discute ahí? Lo que yo estaba tratando de proponer es orígenes, fuentes de estos pensamientos que son totalmente los que están enraizados en el psicoanálisis. Es lo mismo, ¿eh? El padre, más autoridad. No, si el chico se porta mal, es que está fallando. Usted, señora, le dijo a su marido que tiene que decirle al nene que no. Ese es el problema, ¿eh? Ese es el problema. La maestra no tiene autoridad. Porque con otra maestra esto no pasaba. Esto pasa con esta maestra, lo que el problema le tiene la maestra que no tiene autoridad. ¿Vieron? Son las discusiones de todos los días. ¿Alguna otra? El síndrome también es en general planteado como exceso. En general. Aguanto y después exploto. O sea, el dique. Se junta, hasta que llega un momento que ya no puedo juntar más y exploto. Hay que ver si es así. Uno a veces va y... bueno, entonces dígame qué circunstancias lo llevaron a la explosión. Y son bien flacas. No hay tanta acumulación. Acabó de llegar a la casa, vio que ella cerró el celular y cortó, dijo, hija de puta, y le pegó 4 tiros. Ella, no, nunca la agarré con nadie. Pero venían de la aparición de un amante, no. Pero eso, tiqui, ¿o no? Digo, en cualquier diario puede aparecer ese relato de un feminicidio. O sea, no es cierto que se llega a eso, que es lo problemático, lo conflictivo, el síntoma, por acumulación. Pero la idea de acumulación le sirve a todo el mundo. Acumulo, y bueno, tantos años de malestar y la gente explotó. Y loco, la gente explotó, porque tanto malestar, la gente explotó. Uno dice, bueno, estudiemos la cantidad de malestar en la medida que se pueda registrar. En este periodo uno dice, pero acá había muchísimo más malestar y no explotó nada, y acá por mucho menos malestar se incendió todo. Entonces no es la acumulación. ¿Qué es? Bueno, entonces ¿qué es? Entonces no es lo que yo digo es que nuestras ideas fundamentales, que están tan consolidadas, no son del psicoanálisis, y hay que ver si son las más ajustadas que preferimos tomar. Sí. ¿Ahí ve? Lo que estabas planteando a mí me evocaba a un momento en el seminario 6 cuando Lacan plantea que el único malestar en la cultura es el malestar del deseo, que lo trae justamente en el contexto de pensar la condición desde lo moral y lo político
en el punto donde cómo hacer para cierta posibilidad de que el deseo pueda ser para todos, ¿no? Si bien no queda tomado en la cuestión del bien escaso, como puede ser en el problema del lobo, pero sin embargo no deja de haber algo que que él lo toma del contexto social, donde aparece un problema en ese punto. Si querés, el problema de la libertad para poder satisfacer el deseo, pero que no puede garantizar lo que es para todos, ¿sí? Más allá de que esto indica una cierta contradicción, pero me parece que, aunque es otra vuelta al problema del lobo, pero sigue ubicando algo en términos, digamos, de este problema de lo que no alcanza. No sé a qué te referís del Seminario 6. Sí tengo localizado en Lacan el argumento de todos con derecho a desear y gozar de Sade, que es como el argumento fundamental de Sade. Cualquiera puede tomar el cuerpo del otro y hacer lo que quiera, pues es un derecho universal. Y en ese sentido, ya te digo, no tengo localizado ese problema que vos señalás, pero sí me parece que hay un problema que ahora estoy, por lo de transindividual del libro que recomendó Mauro Milanaccio en italiano y que yo comenté en los últimos meses del trabajo regular del año, que es Spinoza con el deseo es la esencia del hombre. Porque ahí también, si el deseo es la esencia del hombre, el hombre como sujeto universal, entonces todos estamos imbuidos y provistos de deseo, ¿no? Porque si es nuestra esencia, no como Aristóteles que dice que es la palabra. Primero que hace falta que alguno tiene un hijo adolescente o conoce adolescentes, van a ver dónde carajo está el deseo. No en el de ustedes, pero en el aula, en la secundaria, hace estragos la falta de deseo. Y bueno, que falte el nombre del padre, toda esa mítica lacaniana, quizás es una cuestión epocal, pero para colmo en Spinoza, el deseo es la esencia del hombre. Es un lío. Spinoza es... A mí me excede, no tengo conocimientos. Estoy empezando a hacer mi primera batalla, pero no voy a llegar. Me da la impresión igualmente que Spinoza es monista y que como Simondon y otros que toman a Spinoza en la actualidad, etcétera, etcétera, me parece que no admiten resistencia res cogitans, sino que proponen una cosa monista, con lo cual el deseo no deja de ser posiblemente la expresión de algo naturalista, como la voluntad de las cosas de ser. Pero bueno, son todos problemas. Son todos problemas. Pero son los problemas en los que estamos. Pues si tienes un paciente que no tiene deseo, o si tienes un paciente que solo desea lo que desea el otro, o que si aparece el deseo del otro se le disuelve el propio, ¿qué estatuto darle al deseo? ¿Cómo lo consideramos? ¿Universal? ¿Todos tienen un deseo? ¿Que todos nacen con un deseo? Es muy difícil eso, porque suponer que en una población aislada en el siglo XVII, en el Amazonas, alguno quisiese tocar el oboe, o el arpa, el arpa le trajeron los jesuitas. Después puede ser, si hay arpa, que alguien desee arpa, pero ¿entienden? Si no hay oferta, hay deseo. Entonces quizás ahí tiene que haber oferta de deseo para que haya deseo. Claro, cuando aparece el de todos es fácil para nosotros rechazarlo,
porque decimos de todos, pero si no es de todos, clínicamente, nunca amé. La persona se sienta, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, ¿qué lo trae aquí? Nunca amé. ¿Con qué le das? Una cosa es suponer que tuvo que haber, entonces su mamá no lo debe haber querido. Dejamos acá. O, no sé qué quiere decir eso. No supongo nada respecto del amor ni de su condición universal, como la libido de Freud, que Freud sí lo considera universal. En Freud es una anomalía estructural. No puede ser que alguien no tenga, eso se reprimió, no sé, algo pasó. Un Ferloin, un Ferberf, un Ferdrang, un Fer, algo le pasó. Porque no puede ser, porque lo hay como dotación. Pero si nosotros lo hacemos caer como dotación, podemos atender el caso. Pero si lo hacemos caer como dotación, hay que tener una operación respecto a los universales. Simbólico, imaginario, real y santón. Yo, super yo y ello, consciente, preconsciente, inconsciente, son universales para todo hombre. Mientras que antibiologicista, nihilista e individualista es un diagnóstico de época, respecto de lo cual podemos posicionarnos en un tipo de práctica, pero es un diagnóstico histórico, cultural y epocal, mientras que los otros son universales, y si son universales son para todo X, phi de X, ¿no? Simbólico, imaginario, real, está flojo el simbólico. Hasta hace unos años se decía así, Sí, sí. No se decía flojo, que yo hablo así un poco en ironía, pero porque se supone dotación universal. Si nos quedamos sin esas dotaciones, ¿con qué trabajamos? Cristina, sería la última por la hora, si les parece bien. Me parece que el problema ahí es cuando para el paciente es un problema, viene como que ese es su problema. Y la pregunta sería, ¿es un problema? Como que sí. Ahí está la cuestión, porque ya él mismo o ella sí, misma obvio. Eso viene como que es su problema. Pero se sentó y dijo, no amé nunca. Pero por eso si me nosotros parece... vamos a validar que sí es el problema o no. Claro, me parece que lo que hay que trabajar en clínica, lo que es estrictamente clínica, nuestra clínica, y que solamente nuestra clínica es psicoanalítica estricta, es que nosotros interpretamos la demanda. ¿Entienden? O sea, no admitimos eso. Si ustedes van al traumatólogo y les duele el hombro, les duele el hombro, le va a pedir una radiografía del hombro. Le va a preguntar, ¿se golpeó el hombro? Puede ser que tenga un problema de columna y que le duele la cadera acá y que el traumatólogo descubra que es por la rodilla. Te jodía la rodilla, se pone así para que no le duele la rodilla, le duele la espalda. Tampoco son tan boludos. Pero si a nosotros nos dicen es que nunca amé, no hay que admitir que sufre de que nunca amó. No sabemos. Con la premisa más radical todavía de que él, ella, tampoco sabe. Cree que sufre porque nunca amó. De hecho, no sería gran sorpresa descubrir en la tercera entrevista que sí amó. Y mucho. Pero que lo tenía como dependencia. Y siempre lo rechazó, un tango cualquiera. Ahora que se fue descubro que lo amé. Un tango, todos los tangos son todos igual, dicen todo lo mismo. Ahora que se fue descubro que lo amé. Ah, qué lío ese. Porque cuando sentías amor no sentías que era amor. Y eso dice el tango. No sentía que era amor, lo que ahora me di cuenta que era amor. Entonces, ¿pero cómo? Si es un sentimiento, ¿no sentís el sentimiento? Entonces, trae un problema. Pero psicoanálisis es no admitir que el texto explícito del problema sea el problema. De hecho, a veces tardamos años en descubrir cuál es el problema. O sea, cuál es la fuente de la queja, del sufrimiento, del displacer.
Porque suponemos que, de hecho me parece que la mejor suposición es, no sabe de qué sufre. No solamente la explicación, sino que quizás se queja de esto, pero sufre de esto. Algo que a lo que se llega con nexos lógicos, la carta robada, pero inconsciente quiere decir eso. El problema tremendo del saber no sabido. Porque hay un saber. Porque no es que nos vamos a lo inefable, entonces nos quedamos en silencio. Hay un saber, pero no es sabido. Pero sí, quien demanda, demanda por algo. Pero sobre eso requería una operación para establecer incluso una interpretación pertinente a esa demanda, a esa queja, a ese sufrimiento. Lo hace todo muy resbaladizo debajo de los pies. Uno dice, entonces estamos en bolas y a los gritos como los indios, o sea, no tenemos herramientas, pero quizás tenemos la maquinita fundamental, ¿no? Como la carta robada, alfa, beta, gamma, delta. Bueno, si usted dijo que esto así y esto así, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo empeoró? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿A qué lo asocia? ¿A qué se opone? ¿Pero por qué dijo el otro día? ¿Pero es querer o es amar su problema? ¿Y por qué me dice? No, porque dijo, nunca amé, y ahora en la sesión dice, no puedo querer. ¿Pero es querer o es amar? ¿Y cuál es la diferencia? No tengo la más remota idea. Pero alfa no es beta, ¿qué quiere que te diga? ¿Y cuál es? No sé. Pero pongámonos a trabajar, porque quizás en esa diferencia se cuela algo del saber que sea necesario saber. Ah, no, ahora que lo dices, sí. No, querer sí, amar no. ¿Y cuál es la diferencia? No, bueno, que para amar necesito que me amen. ¡Apa! Entonces su problema es que no lo amaron. Bueno, sí, ahora que dice. Y ya estamos en otro problema. Es no fui amado, no me está amando, o no consigo que me ame. ¿No? Ya casi hizo una torsión moebiana. Al lado, ahí en el campo semántico, pero hizo una torsión moebiana. Sí. De hecho, mi impresión es que el analizante viene con este conjunto de ideas. Por eso el psicoanálisis es razonable que exista acá. Por esta teoría del homo homini lupus, por la guerra de todos contra todos, pues estamos imbuidos de pulsión de mierda, porque hay escasez, porque todo es una mierda, porque es una vez propuse en apertura, todo es una mierda, el mundo es una porquería, y les traje, pero como 50 ítems fundamentales en los cuales la calidad de vida había mejorado enormemente, enormemente. Muchos autores de la posmodernidad lo tienen muy bien diagnosticado, y la queja había aumentado enormemente. O sea, la gente tiene muchísimo más y sufre muchísimo más de la escasez. De hecho, si uno se fija en la sociedad, en las clases sociales, etcétera, etcétera, lo que más se quejan de escasez a los ricos. No, me faltó la mucama, me quiero matar. La mucama me dijo que no viene el viernes próximo. Y la mucama viene caminando 200 kilómetros, no hay bondi, ¿viste? ¿Y qué tal? No, bien señora, llegué, finalmente llegué. ¿Pero qué lío? No, bueno, yo me arreglo, vio cómo es. Pero va a venir el jueves, Mirta, va a venir el jueves, porque yo ¿qué hago? Tengo tanta ropa. Me dice, jamás dijo. ¿Pero es así o no? Y entonces la escasez parece que es un producto incluso de sectores socioeconómicos. Hay que empezar a cortar más fino, pero poner en discusión nuestros axiomas, pues son prejuicios. Lo que yo estoy trabajando con ustedes hace años, me parece, es disolver los prejuicios del psicoanálisis. Y en lugar de ello, nada. En lugar de ello, nada. La máquina de la carta robada. Escuchar los textos, anotar, hacer las correlaciones, arriba, abajo. No, pero entonces, ¿cómo puede ser? ¿No dijo que siempre que esto, aquello? Y esta vez pasó eso y no pasó aquello. Uy, tiene razón. Ah, sí, yo dije eso, que siempre que esto, aquello, y no pasó. ¿Y por qué no pasó aquello? Entonces no hay una relación causal entre esto y aquello. Y no, ahora que lo dicen, no, yo pensé que sí. Yo pensé que sí, miren. Yo pensé que tenía úlcera cuando venía el balance de fin de año. Y ahora, claro, es mayo.
Sí, ustedes se ríen, pero el analizante dice, no me di cuenta. ¿Sabe que varios mayos me pasó? No es cuando hay balance de fin de año, es un contador el tipo. Tiene que hacer ganancias. En mayo. ¿Y qué pasó en mayo? Uy, no le puedo creer. En mayo, sí, claro, murió la abuelita. La pisó mi papá con el camión. Y siempre dijo, un mayo tenía que ser, que era el cumpleaños de mi mamá. Un mayo la pisé. Ustedes se ríen, pero... yo hago una payasada, pero no sé si la clínica no es exactamente eso. Realmente aplicar la carta robada, pero la carta robada no es creíble si uno no descompone y deshace todo el bagaje prejuicioso. O sea, no es aplicable. No somos matemáticos, no podemos trabajar con los matemáticos que trabajan con nada. Nosotros trabajamos, como dice Cristina, con pacientes que se vienen a quejar de algo. Y entonces, ¿cómo trabajas esa queja de algo con matemática? Mi impresión es que el salto hay que darlo vaciando los prejuicios. Y a mí me parece que Freud es un cúmulo de prejuicios, al lado de descubrimientos magníficos, haber habilitado la práctica, etcétera, etcétera. Bueno, mañana empezamos a las... Gracias. Mañana 9:30. No nos queremos poner obsesivos con el tema de los horarios, pero si se va corriendo, llega el último, que tiene que exponer a la tarde y está perjudicado porque no hay tiempo, hay que entregar el salón, nos quedamos sin sonido. Así que empezamos puntual. Gracias.